Atención pasajeros con destino al país de la ficción. Próximo destino, columna de literatura a cargo de la profesora y licenciada Jorgelina Garrote. Un viaje con vos, de novela. Hola Jorgelina, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Martín? Bien. Bueno, hoy traje un libro que en realidad puedo decir que es un paréntesis dentro de lo que es la columna de literatura, porque no es un libro de ficción, sino que es un libro escrito por un psicólogo, Walter Rizzo, El camino de los sabios se llama, que lo leí en el verano. Viste que en el verano uno se hace preguntas acerca de, bueno, cómo arranco el año, cuál va a ser mi hoja de ruta, qué es lo que quiero, y a veces uno busca este tipo de libros como para decir, por lo menos yo, porque hay mucha gente por ahí se les hace las preguntas y no va un libro, en mi caso sí. Y vos sabés que me encontré con un libro en ese sentido muy, muy enriquecedor. Y tiene tanto que me dije, bueno, hoy puedo traer un poquito y tal vez en otro momento del año puedo traer otra parte del libro, porque hay muchos filósofos, estamos hablando de los filósofos de la antigüedad griega y romana, y lo que hace Walter Rizzo es justamente ver, bueno, que él desde su práctica psicológica puede haber aprendido como psicólogo para su práctica clínica, pero también él lo divulga como para que uno vea, bueno, ¿qué me puede servir a mí? Obviamente que cuando uno dice hay cosas que son difíciles de retrabajar, pero bueno, uno puede intentarlo por lo menos, y si no, bueno, seguir el camino buscando otras alternativas con un terapeuta, por ejemplo. Claro. Yo lo que hice, bueno, te cuento, tiene dos partes. La primera parte habla de 5 principios para llegar a la sabiduría. Wow. Que uno dice, uy, solamente los filósofos podrán llegar a la sabiduría. Ellos habrán podido llegar a la sabiduría. Bueno, nosotros también podemos llegar. Y yo digo, bueno, no, capaz que uno también, no debe ser tan difícil. Y otra parte habla específicamente de algunos de estos filósofos, porque en el libro hay un montón. Entonces yo pensé, bueno, ¿cómo hago? Y entonces lo dividí en una parte que es los principios, 3 principios de 5. Y él dice, bueno, el primer principio, dice Walter Rizzo, porque él divide el libro de esta manera y los va agrupando a los filósofos a partir de lo que ha leído. Entonces, esto de vivir con sabiduría, ¿cómo podemos hacer? Entonces, el primer principio pasa por vivir con coherencia. Es decir, predicar, hacer lo que realmente decimos, realmente llevarlo a la práctica. Bien. Ser coherente significa trabajar para hacerlo. Una cosa es decir, bueno, quiero, pero hay que trabajar para poder llegar a ese fin que es ser coherentes. Y entonces, ¿qué dice? Bueno, ¿cómo logramos? Y habla de Epicuro. ¿Qué decía Epicuro? A ver. Hablar con uno mismo. Te cuento quién fue Epicuro. Fue un filósofo que inició este camino que fue el epicureísmo en el siglo IV a III antes de Cristo, y que mucha gente lo asocia con pensar que la vida hay que tomársela por puro placer, digamos, pero él apuntaba a el placer de la quietud, la filosofía de la quietud. No pensar en esto del placer asociado al libertinaje, sino nada que ver. Y entonces decía, ¿cómo hablar con uno mismo? Y en una de las cartas a Meneceo dice, meditar día y noche en tu interior y en compañía de alguien que sea como tú, así nunca, ni estando despierto ni en sueños, sentirás turbación. Fíjate vos que él dice también que la felicidad se logra a través del autogobierno. O sea, asociamos la felicidad a la sabiduría, es decir, saber controlarse a uno mismo. Y que la infelicidad se debe a creencias o supersticiones falsas. Y dice también que una de las fuentes mayores de la felicidad es la amistad. Entonces, por un lado, esto del primero, hablar con uno mismo, tomarse ese tiempo, porque en definitiva, fíjate que nuestro yo interior, nuestra voz interior, permanentemente estamos hablando, ¿no? Bueno, pero ser conscientes de que ese hablar tiene que apuntar al autoconocimiento. Bueno, ese es uno de los primeros principios y aparece esta figura de Epicuro, que después, bueno, en otro momento puedo hablar un poco más de él. El segundo principio, ocuparse de uno mismo.
no ir al gimnasio, bueno, hacer deporte, bueno, también. Pero en este caso habla, fíjate vos, hace una analogía con un escultor, esculpir la propia estatua. Y acá menciona Walter Rizzo a otro filósofo, a Plotino, que fue un filósofo del siglo III después de Cristo, un filósofo romano, y dice: regresa a ti mismo y mira, si aún no te ves bello, haz como un escultor que trabaja con la estatua hasta dejarla hermosa, raspa, pule, limpia. Wow. O sea que esto de encontrar la belleza que uno tiene, a veces significa lo contrario a lo que uno puede pensar que es aprender, o sea, asimilar conocimientos. Aprender también puede ser quitar, es decir, extirpar, quizás sacar aquello que no nos gusta de nosotros, quizás un vicio, un mal hábito. Eso significa trabajar como un escultor, justamente en el trabajo con uno mismo. Algo que menciona muy frecuentemente la filosofía y que tiene que ver con conócete a ti mismo. Sí, va eso, por esa senda. Vos fíjate que eso lo estaba leyendo la otra vez cuando había preparado otra parte del libro, Sócrates. Claro. Cuando hablábamos la otra vez también de lo que era el ideal griego, ¿no? De la mesura, de no ir más allá de la prudencia, tenía que ver con eso. ¿Cómo llegamos a la prudencia? Llegamos a partir del conocimiento de uno, saber cuándo estamos en situaciones en que podemos no saber gestionar bien nuestras emociones. Por supuesto que todo eso es tan difícil porque vamos creciendo, no somos los mismos según lo que nos va pasando a lo largo de los años, y pareciera que la vida siempre nos va tratando o trayendo situaciones nuevas y no sabemos cómo trabajarlas o cómo reaccionar ante esas situaciones nuevas. Pero bueno, quizás una ayudita pueda hacer esto, ¿no? En conocernos a nosotros mismos. Y el tercer principio, ya el cuarto y el quinto, lo dejo como mencionado y después lo comentaré más adelante: la tranquilidad del alma. Un tercer principio, lograr la tranquilidad del alma. Fíjate vos que antes de que desarrolles esto, vos estás hablando del camino a la sabiduría y yo lo veo, vos sos la que estás comentando el libro, ¿no? Pero lo veo más que nada del lado de una sabiduría emocional, de una inteligencia emocional, no tanto de leer libros, no. de Fíjate viajar. Lo que es eso. Claro. Que en definitiva ellos, los que nos estaban mostrando ya hace tantos siglos atrás, antes de Cristo, nos estaban mostrando este camino, el autoconocimiento que pasa por, como vos decís, una inteligencia emocional. Así que en eso podríamos decir, eran ya sabios, la tenían clara. Quizás la filosofía fue en su momento el camino para también trabajar esto que en su momento no se llamaba psicología o algo que tuviera que ver con las emociones. O también, fíjate vos, los filósofos orientales, o sea, también hablan de esto, ¿no? De la tranquilidad, ¿no? De buscar ese equilibrio interior. Y bueno, en este caso aparece Diógenes, que Diógenes fue un filósofo griego del siglo IV antes de Cristo, que también vivió en la Grecia helenística y fue el representante de la escuela cínica, que no tiene nada que ver con los cínicos o con el sentido peyorativo de lo que decimos hoy que una persona es cínica, sino que fue un filósofo muy, en ese sentido, muy autónomo en su forma de vivir. Él enseñó a ejercer el derecho a la protesta y a vivir de manera libre, porque él no es más, vivía en la calle, o sea que tenía una manera que hasta llamaba la atención a la gente de allá de la Grecia antigua. Y bueno, y él decía... Más, viste que de ahí se inspira aquella historieta que es Diógenes y el linchera. Claro. Que Diógenes era el perro y el linchera, bueno, era el croto que vivía en la calle, ¿no? Claro, pero era un juego de palabras justamente todo tiene que ver con todo. Que evocaba a este filósofo que eligió vivir... iba a contrapelo, era contracultural, podríamos decirlo, Diógenes. Y bueno, y él decía, cuando buscas algo desesperadamente, lo estás alejando. Cuando digo, ya no lo busco, ya no lo anhelo, no lo necesito, la mente descansa y eso que estás buscando llega. Eso significa detener el pensamiento, no ir a mil, ¿no? Como decimos nosotros ahora. Y le preguntaron... Que digo que un poco va en contra de lo que es la ley de atracción, cuando te dicen por ahí que de tanto desearlo llega.
Acá dice el contrario, hay que aflojar con desearlo, no hay que volverse loco, no hay que matarse con la ansiedad y saber esperar, saber relajarse. Y un discípulo de Diógenes, en este caso se llamaba Crates, más adelante en el tiempo, dice, le habían preguntado qué había obtenido él de la filosofía, qué es lo que había aprendido. Y él dice, un cuartillo de lentejas y no preocuparme para nada. Creo que tiene que ver con esto que decís vos. En definitiva, el no preocuparme es el vivir el día, el vivir el momento. Sí, don't worry, be happy. No te preocupes, sé feliz. Obviamente worry, que no es viva la pepa, pero, o sea, quizás no sobre preocuparnos por algo que tal vez tiene solución y eso nos puede alterar, si lo llevamos a nuestro vocabulario, a nuestro contexto. Y bueno, y el cuarto y el quinto lo comento nomás, porque después a partir de eso hay muchos otros filósofos. Está la autosuficiencia del sabio, es decir, el mayor desapego posible de las riquezas, que lo va a desarrollar Epicteto, que fue otro filósofo. Y el quinto, vivir conforme a la naturaleza, es decir, buscar la esencia del bien. Y ahí tenés toda la escuela de los estoicos, desde Séneca, Marco Aurelio, bueno, hay muchísimos más, que eso da como para otro momento del año, como para charlarlo, porque creo que son como pequeños consejitos que nos pueden ayudar a vivir un poquito mejor, por lo menos a mí me están ayudando. Bárbaro, y es Walter Rizzo, un psicólogo español, pero que apuesta a la filosofía, a volver a las raíces de la filosofía. Buenísimo, repetimos el nombre del libro, así lo vamos buscando. El Camino de los Sabios, y yo lo encontré en internet, lo pueden descargar. Está, sí, libre. Golazo.